Hola a todos, hoy vamos a ver el tema de enzimas, las cuales se definen como catalizadores biológicos de naturaleza proteica, generalmente que catalizan reacciones bioquímicas siempre que sean termodinámicamente posibles. Las sustancias sobre las cuales actúan las enzimas se denominan sustratos. Con excepción de un pequeño grupo de moléculas de RNA con propiedades catalíticas llamadas ribosimas, todas las enzimas son proteínas. ¿Sale? ¿Y qué función realmente tienen estas enzimas? Bueno, en una reacción química, lo que vamos a ver es el paso de reactivos a productos. Entonces, bioquímicamente va a ser el paso de sustratos a productos y para que esto suceda se necesita una energía que se llama energía de activación, que es el paso de sustrato a estado de transición, pero esa energía va a ser disminuida cuando esté presente una enzima. ¿Qué es catálisis? Bueno, el término se refiere generalmente a procesos químicos en los que las velocidades de las reacciones químicas están sujetas a la influencia de sustancias que pueden o no cambiar su naturaleza química durante la reacción. O sea, prácticamente se refiere a procesos químicos en donde la velocidad de la reacción se ve afectada, ya sea positivamente o negativamente. ¿Y qué es un catalizador? Es una sustancia que aumenta la velocidad de reacción y es recobrado sin cambio químico al final de la reacción. Eso significa que el catalizador sí se involucra en la reacción, pero no formará parte de los productos. ¿Cómo se clasifican las enzimas? Bueno, eso se va a hacer en base al tipo de reacción a la cual va a participar. Tenemos a las oxidorreductasas. Estas enzimas catalizan reacciones de oxidorreducción. Aquí lo que vamos a ver es la presencia de coenzimas como NAD y esto lo que va a hacer es la transferencia ya sea de protones o la aceptación de protones. ¿Sí? Las transferasas catalizan la transferencia de un grupo funcional entre dos compuestos. Aquí vemos este ejemplo entre la alanina y el alfa-cetoglutarato, en donde el grupo amino de la alanina se transfiere al grupo carbonilo del alfa-cetoglutarato y este grupo carbonilo se transfiere a la alanina. Entonces aquí vemos que cambiaron de lugar y esto lo que significa es de que hubo una transferencia de grupo funcional. Las hidrolasas, estas enzimas catalizan las reacciones de hidrólisis agregando agua que dividen un compuesto en dos productos. Entonces nosotros tenemos acá un péptido al cual la peptidasa agregando agua rompe enlace peptídico y lo que obtenemos es un polipéptido más corto y un aminoácido a partir del extremo C terminal. Entonces, en resumen, las hidrolasas rompen enlaces, agregando agua. Las liasas catalizan la adición o eliminación de un grupo sin hidrólisis. Aquí lo que estamos viendo es el piruvato en donde le eliminan un compuesto que es el CO2 y acá lo que actúa es la piruvato descarboxilasa. Siempre que veamos este término de descarboxilasa, lo que están haciendo es eliminando CO2. Entonces, este es el grupo de las enzimas de tipo liasas. Las isomerasas catalizan el reordenamiento de átomos dentro de una molécula para formar un isómero. Recordemos que un isómero, un isómero son aquellos compuestos que tienen el mismo número de átomos y el mismo tipo de átomos. Entonces, aquí entre el maleato y el fumarato tienen los mismos elementos y lo único que cambia es el reordenamiento. Para esto actúa una isomerasa. Entonces lo que vemos acá es una estructura ordenada de manera diferente. Entonces, si podemos visualizar, hacia arriba están los grupos carboxilo, en el caso del maleato, y en el caso del fumarato, este grupo carboxilo está a la inversa. Y el último tipo de enzimas son las ligasas.
catalizan la unión de dos moléculas, pero en este caso tienen que usar la energía en forma de ATP. Entonces, si nosotros vemos este ejemplo, vemos al piruvato en presencia del CO2 y para que el CO2 se pueda unir al piruvato se necesita de una ligasa para que se pueda combinar estos dos compuestos formándose el oxaloacetato y en este caso se consumió energía. ¿Cómo está conformada una enzima? Bueno, una enzima está conformada por una parte proteica, que es la apoenzima, y la parte no proteica, que es la coenzima o también puede ser el cofactor, y obviamente debe de tener un sitio catalítico. La combinación de apoenzima con coenzima, cofactor y sitio catalítico conforman la holenzima. ¿Sí? Entonces, esta es la estructura de una enzima. Aquí lo vemos en forma de mapa conceptual. Una enzima está formada por la parte proteica, que es la apoenzima, y la parte no proteica, que pueden ser cofactores y coenzimas. Ambos pueden ser llamados grupos prostéticos. Sin embargo, hay una gran diferencia porque el grupo prostético tiene una unión fuerte por medio de enlace covalente. Y en el caso de los cofactores, estos se refieren a uno o más iones inorgánicos. Y las coenzimas son moléculas orgánicas o metalorgánicas complejas. Entonces, esta parte debe de quedar clara, en donde las coenzimas se refiere a una molécula orgánica y los cofactores se refiere a iones inorgánicos. ¿Qué son las coenzimas? Bueno, las coenzimas son moléculas orgánicas y son necesarias para la actividad enzimática. Son portadores de diferentes grupos químicos, actuando como dadores o receptores de dichos grupos. Van a participar en la transferencia de electrones, en la transferencia de grupos carbonados. Y algunos ejemplos es la biotina, pirofosfato de tiamina y la coenzima A. Bueno, ahora, ¿qué acción van a tener estas coenzimas en las enzimas? Bueno, lo que van a permitir es esa formación de enzima sustrato para dar lugar a los productos. Si la coenzima no está presente en la enzima, esta enzima no va a ser funcional. ¿Cómo se clasifican las coenzimas? Bueno, va a ser según su relación con las vitaminas, en vitamínicas y no vitamínicas, según su relación con los nucleótidos en nucleotídicas o no nucleotídicas, y según su función, que puede ser transferencia de hidrógenos o transferencia de grupos diferentes al hidrógeno. Las coenzimas de naturaleza nucleotídica están presentes el AMP cíclico, el ATP, el NAD, que es el nicotina-adenin dinucleótido, el FAD, el flavin-adenin dinucleótido, y la coenzima A, que es el adenosín difosfato, y vitamina B5, que van a intervenir en reacciones de descarboxilación y en transferencia de grupos ácidos. Entonces, este es de naturaleza nucleotídica, y de la naturaleza vitamínica están presentes las vitaminas de tipo hidrosoluble. ¿Por qué? Porque las que son insolubles en agua o liposolubles, estas vitaminas como la A, D, K y E no van a ser coenzimas. Solamente las que pueden ser coenzimas son las vitaminas hidrosolubles. Entonces, aquí hay algunos ejemplos y sus funciones en las que pueden participar. ¿Qué otras vitaminas van a ser precursores de coenzimas? Está la vitamina C, la vitamina B1, B2, B5, B3, B6, B12 y la biotina. Entonces, todas estas vitaminas van a ser precursores de coenzimas para que esas enzimas sean funcionales. Aquí lo vemos en forma de tablita, cómo es que está la lista de vitaminas. Vemos acá las vitaminas del complejo B, que son importantes en el consumo diario porque son precursores de coenzimas. Aquí vemos algunos ejemplos como es la vitamina B1, la tiamina, es precursor de la coenzima tiamina pirofosfato, la TPP. La vitamina B2, la riboflavina,
Es precursor para la coenzima flavina adenina dinucleótido, FAD. Entonces, si se dan cuenta, es importante la ingesta diaria de vitaminas del complejo B, así como la vitamina C. Aquí vemos en la tabla cómo están presentes estas vitaminas en muchos de los alimentos y su insuficiencia puede causar ciertos síntomas que sería importante revertir solamente con el consumo de estas vitaminas. Aquí vemos las estructuras de estas vitaminas. Como podrán darse cuenta, tienen muchos grupos aminos, grupos OH, y eso lo que nos va a permitir analizar es de que, bueno, más bien deducir, es de que todas esas vitaminas forman puentes de hidrógeno con el agua y por lo tanto son definidas como hidrosolubles. Aquí vemos las otras estructuras y lo que les mencionaba anteriormente, las vitaminas liposolubles no participan como coenzimas. Entonces, sí son importantes en nuestra dieta diaria y además, pues, van a participar en muchos procesos biológicos como antioxidantes, en la síntesis de en algunas proteínas, pero no van a ser no van a ser precursores de coenzimas. Y algo muy importante que no mencioné de las vitaminas hidrosolubles es de que se pierden en el procesamiento de los alimentos. Entonces, la cantidad de vitaminas hidrosolubles que quedan después de elaborar los alimentos es muy poquita. Entonces, es importante consumirlas a partir de suplementos. Entonces, como se pierden, hay que consumirlas de suplementos. Y no solamente esa es la razón, sino que también estas vitaminas no se pueden almacenar en nuestro cuerpo, entonces hay que ingerirlas del diario. Los tipos de coenzimas, como ya lo habíamos mencionado, coenzimas de oxidación y reducción, los que transportan hidrógeno y electrones. Aquí vemos algunos transportadores que son las coenzimas provenientes de vitaminas. Las coenzimas de transferencia son las que transportan radicales, son las de tipo nucleotídico. Entonces, si el ATP es uno de los un tipo de coenzima, entonces podemos deducir de que es una molécula transportadora de energía. La energía que se necesita para las reacciones endergónicas se obtiene de la hidrólisis de ATP. Cuando nosotros vemos este tipo de reacción, en donde hay una ruptura de uno de los grupos fosfatos del ATP para formar ADP, hay una liberación de energía. Sin embargo, el caso contrario es cuando a partir de ATP se forma ATP y hay una absorción de energía. Vamos a ver algunos ejemplos de la deficiencia de algunas vitaminas, como la carencia de vitamina C, que puede provocar escorbuto. En este caso, los síntomas que se presentan es pues sangrados, como sangrado por la nariz, hemorragias, se puede presentar anemia, fatiga, piel áspera y envejecida, inflamación y sangrado de las encías, dientes sueltos, hipoglucemia. Entonces, por eso es importante el consumo de vitamina C de manera recurrente, tanto como en alimentos como en suplementos. No siempre que tengamos alguna hemorragia es significativo de deficiencia de vitamina C. Hay enfermedades hereditarias como la hemofilia, que se presenta normalmente en los hombres, ya que es ligado al cromosoma X, y entonces cuando el hombre tiene este cromosoma con la mutación, entonces va a presentar la enfermedad de hemofilia, en donde la principal característica es la afectación en la coagulación de la sangre por algunos factores que se ven involucrados. Entonces, en alguna cortada pueden sangrar por un periodo más largo de lo normal, pero pueden llevar una vida normal de acuerdo a un tratamiento que ya se lleva en la actualidad. Entonces, es muy importante tener eso
en cuenta de que no siempre los sangrados están relacionados a la deficiencia de vitamina C. La coenzima Q10, aunque se llama coenzima Q10, no es parte de, no va a ayudar a ninguna enzima en sí, pero este compuesto es muy importante porque va a ayudar al procesamiento a la producción de ATP a partir del procesamiento de las grasas. La coenzima Q10 se produce mucho en hígado, en riñón, en corazón, porque son órganos en donde su función es, aparte de importante, son órganos en donde hay demasiadas mitocondrias y se requiere de la coenzima Q10. Factores que pueden disminuir las concentraciones de Q10 es la edad, el consumo de drogas y algunos factores genéticos. Entonces, conforme va aumentando nuestra edad, sería importante consumir coenzima Q10 a partir de suplementos. La vitamina E es una vitamina liposoluble. Es importante consumirla aunque no sea parte de las enzimas, porque van a tener funciones de protección a las membranas celulares y tejidos del daño ocasionado por la oxidación. Entonces, con esta función podemos decir que la vitamina E es un antioxidante. Ayuda a la formación de glóbulos rojos y a la utilización de la vitamina K. Ayuda al funcionamiento del sistema circulatorio saludable y, como podemos darnos cuenta, está presente en cereales, semillas, algunos vegetales, el aguacate, salmón y el aceite de oliva. Ahora, ya habíamos visto previamente lo que son las coenzimas. Entonces, ahora, ¿qué es un cofactor? El cofactor enzimático es una parte no proteica, como la coenzima, que actúa coordinadamente con una enzima para catalizar una reacción bioquímica. Pero la única diferencia que existe con la coenzima es que el cofactor se refiere a un ion metálico y en cambio la coenzima se refiere a una molécula orgánica. El cofactor, como es un ion metálico, va a estar interaccionando a través de interacciones de tipo iónico con los residuos que forman parte del sitio catalítico de la enzima. Y este cofactor va a permitir que cumpla la función la enzima que le corresponde. Acá vemos en la tablita algunos ejemplos de cofactores o iones metálicos y las enzimas que requieren de estos iones. Por ejemplo, el cobre es requerido por citocromo oxidasa, el hierro por la catalasa, el zinc por alcohol deshidrogenasa, el magnesio por la glucosa 6-fosfatasa, el manganeso reginasa y níquel ureasa. Entonces, estos son los minerales que necesitamos consumir porque también van a formar parte de nuestras enzimas. Algunos ejemplos de preguntas. Indique si cada una de las enzimas siguientes es activa con o sin un cofactor. Una enzima que necesita magnesio para actividad catalítica, la enzima sería activa con el cofactor ion metálico. Entonces, en ausencia de magnesio, esta enzima pues no va a tener actividad. Una cadena polipeptídica que es biológicamente activa, obviamente, no requiere de un cofactor. ¿Por qué? Porque simplemente la cadena de aminoácidos es activa, no requiere de ningún cofactor. Y la última, una enzima que se une a la vitamina B6 para volverse activa. Aquí hay algo importante que mencionar, porque si está hablando de una enzima que se une a la vitamina B6, entonces la vitamina B6 es una molécula orgánica, por lo tanto se debe denominar coenzima y no cofactor. Ya vimos la parte no proteica, que es el cofactor o la coenzima, pero hay algo importante dentro de la enzima que la va a hacer funcional, que es el sitio activo. El sitio activo es la zona de la enzima a la que se une el sustrato para ser catalizado. Dentro de este van a estar presentes interacciones con los grupos R de algunos residuos de tipo puente de hidrógeno, puente salino, interacciones hidrofóbicas. Entonces, estas interacciones van a estar presentes entre los residuos y el sustrato para poder realizar la reacción de catálisis. Los tipos de especificidad de la enzima son de tipo absoluta, que se refiere a un solo tipo de sustrato. Grupo puede ser un solo sustrato, un solo grupo, pero en diferentes sustratos.
Y el enlace, pues específicamente un tipo de enlace. Es decir, por ejemplo, los de tipo enlace peptídico, pues solamente va a romper enlaces peptídicos, y si está presente un enlace glucosídico, pues no podrá romper ese tipo de enlace porque la enzima será específica para enlaces peptídicos. Ahora bien, los imógenos son enzimas inactivas, ¿sí? Entonces, estas enzimas necesitan un procesamiento o cambio conformacional para hacer una enzima activa. No requiere de ATP el procesamiento y también el procesamiento es irreversible. ¿En dónde están presentes? En este tipo de, bueno, esta característica de simógenos, pues son enzimas proteolíticas o proteasas del estómago y páncreas o del sistema de coagulación de la sangre. Aquí vemos este ejemplo en forma de caricatura, en donde la enzima está conformada por dos partes, la de color verde y la de color roja. Sufre una ruptura y esta parte pues ya va a ser activa sobre el sustrato. Entonces, los imógenos se definen como precursores enzimáticos inactivos, es decir, no catalizan ninguna reacción como lo hacen las enzimas. Ejemplos de simógenos está la amilasa salival, el pepsinógeno, tripsinógeno, quimotripsinógeno. Entonces, estas proenzimas o llamadas simógenos van a ser activas por medio de un activador y pueden ser tanto iones como compuestos o enzimas presentes en el medio. Entonces, la amilasa salival en presencia de iones cloro se va a activar. El pepsinógeno, el cual se produce en el estómago, en presencia de ácido clorhídrico, se forma la enzima pepsina, ya es una enzima activa. El tripsinógeno, en presencia de la enterocinasa, se transforma en tripsina intestinal. Y la quimotripsina se activa por medio de un procesamiento con la tripsina, formándose la quimotripsina. Aquí lo importante que hay que mencionar es que la amilasa salival es la que se produce en las glándulas salivales, el pepsinógeno se produce en el estómago, tripsinógeno y quimotripsinógeno se producen en el páncreas. Y estos dos, cuando están en el intestino, ya se activan. ¿Por qué es importante que se produzcan inactivas? Porque como son estas tres, son proteínas, bueno, más bien son enzimas proteolíticas, que significa que van a actuar sobre proteínas, entonces necesitan ser inactivas dentro de la célula porque podrían empezar a degradar proteínas propias de la célula. Entonces, como su función es fuera de la célula, por eso es que su activación se da en el exterior y no en el interior. Acá vemos un ejemplo de la activación de la quimotripsina. Como podemos ver, esta parte azul la hace inactiva. Durante procesamiento con tripsina es eliminado, pero los tres fragmentos peptídicos están interaccionando por estos puentes de disulfuro. Entonces, no solamente las proteolíticas pues, van a ser proteínas que nacen como inactivas. Otro ejemplo de simógeno es la insulina, que se produce como una proinsulina, y esta parte amarilla es procesada para que pueda ser activa. Entonces, sí son en su mayoría proteasas, pero también pueden ser de tipo hormonal o que participan en el sistema de coagulación. Ahora vamos a ver el modelo de llave y cerradura. Este modelo consiste en que la enzima tiene una hendidura de la misma forma que el sustrato. Entonces no necesita haber ningún cambio para que se forme el complejo enzima-sustrato y así dar lugar a la formación de productos. En cambio, el modelo de ajuste inducido, la enzima y el sustrato deben de tener un cambio conformacional para formar el complejo enzima-sustrato. Entonces, este modelo es dinámico, ya que no es una forma establecida para que se forme esa interacción del sustrato con la enzima y dar lugar a los productos. Acá vemos al sustrato, a la sacarosa. Hay un cambio conformacional en la enzima, se forma el complejo enzima-sustrato, se produce la ruptura del enlace glucosídico entre la
fructosa y la glucosa para dar lugar a estos monosacáridos. Entonces, y así está disponible la enzima para reiniciar este ciclo. Acá vemos una imagen de cómo es un modelo de tipo llave cerradura en donde la enzima, bueno, el sitio catalítico de la enzima tiene la misma forma que el sustrato. Entonces esa interacción se da de manera inmediata porque no debe de haber ningún cambio conformacional. Ya está establecido, se forman las interacciones como puentes de hidrógeno y podemos ver en medio que el tipo de procesamiento que va a sufrir es una ruptura de enlace. ¿Cuáles son los efectos que afectan a la actividad enzimática? Entonces, aquí vamos a poder ver que la proximidad y orientación van a ser uno de los factores que van a afectar. Aquí menciona que el sustrato se acerca al sitio activo a una distancia suficiente y orientación adecuada para la reacción. Si estos elementos o estas características están presentes, entonces la actividad enzimática no se ve afectada negativamente. También la tensión y distorsión, el modelo llave y cerradura y el modelo de ajuste inducido. Aquí el sustrato induce un cambio conformacional en la enzima, la cual a su vez tensiona el sustrato para transformarlo. Entonces, aquí vemos lo del modelo de ajuste inducido y esto de catálisis ácido-base y catálisis covalente lo veremos en otro videito. ¿Cómo es esto de la orientación y la proximidad? Bueno, mediante estas tres imágenes podemos analizarlo. Cuando está presente la enzima y el sustrato de esta manera, podemos ver que no están cercanos ni tampoco tienen la misma dirección. Entonces, la orientación y la proximidad se ven desfavorables para que la actividad enzimática se lleve a cabo. Sin embargo, acá podemos ver otro ejemplo en donde el sustrato ya está cerca de la enzima. Entonces, sí hay proximidad, pero la parte que va a interaccionar con la enzima no está orientado en la misma dirección. Entonces, la proximidad es favorable, pero la orientación no. Y en este caso, podemos visualizar que tanto la proximidad como la orientación son favorables. Entonces, en este caso ya se forma el complejo enzima-sustrato para dar lugar a los productos. Factores que afectan la actividad enzimática aparte de la proximidad y la orientación. Está la temperatura. La temperatura, todas las enzimas tienen su temperatura óptima. La mayoría está presente a los 37 grados centígrados. Cuando la temperatura disminuye, lo que estamos haciendo es disminuir su actividad biológica de la enzima, pero no estamos provocando ningún cambio conformacional, simplemente la estamos inactivando. Sin embargo, cuando la temperatura empieza a aumentar por arriba de los 37 grados centígrados, lo que estamos provocando es una desnaturalización. ¿Qué significa esto? Es un cambio de nivel de estructuración de uno mayor a uno menor. Entonces, cuando se aumenta la temperatura, la proteína se desnaturaliza y por lo tanto la actividad enzimática se ve afectada negativamente. El pH es otro de los factores que afectan la actividad enzimática. Todas las enzimas tienen un pH óptimo al cual pues van a ser funcionales. Y si nosotros disminuimos ese pH o lo aumentamos, podemos provocar una desnaturalización. Entonces, cuando esa proteína está desnaturalizada, ya no va a ser funcional y por lo tanto la actividad enzimática se ve afectada negativamente. La concentración de sustrato es otro de los factores que afectan la actividad enzimática. Se sabe que conforme va aumentando la concentración de sustrato, va aumentando la velocidad de reacción. Y eso es obvio porque todas las enzimas empiezan a ocupar sus sitios catalíticos y empiezan a procesar los sustratos. Sin embargo, va a llegar un punto en donde la velocidad de la reacción va a permanecer constante. Y esto es porque, acá vemos este ejemplo, en donde al inicio nosotros tenemos una concentración baja de sustratos y por lo tanto todos los sitios catalíticos no están ocupados, solamente algunos. Cuando nosotros aumentamos la concentración de sustratos, esos sitios catalíticos empiezan a ocuparse hasta el punto en donde todos están ocupados. Por más que nosotros pongamos más sustrato, la velocidad no va a aumentar. ¿Por qué? Porque no va a haber más enzimas, solamente aumentaría si nosotros agregamos más enzimas. Entonces,
sí es un factor a tomar en cuenta para la actividad enzimática. Un ejemplo de enzimas que fue descubierta en la década de los años 20 es la lisozima. Fue descubierta por Alexander Fleming. Esta enzima está presente en algunos fluidos del cuerpo, como lágrimas, moco nasal, la saliva y la mayoría de tejidos y secreciones mucosas. Actúan matando a muchas bacterias por lisis, o sea, rotura de la membrana celular. Su función es romper esas uniones que existen con el peptidoglucano que conforma la pared celular. Entonces, al inestabilizar la pared celular, lo que va a provocar que todo el interior de la célula salga porque esa pared ya no lo está protegiendo. Entonces, es un ejemplo de enzimas que están presentes en nuestro organismo a manera de defensa. Entonces, viendo su parte termodinámica, todas las enzimas alteran la velocidad de una reacción, pero no el equilibrio. O sea, el chiste es de que todo se mantenga en equilibrio con el objetivo de que toda la cantidad de sustrato presente pase a producto. Lo que va a hacer es disminuir esa energía de activación para que se lleve a cabo más rápida la reacción y en el menor tiempo posible. Otro tema que mencionar en las enzimas es el tema de las isoenzimas. Estas son proteínas que difieren en la secuencia de aminoácidos, pero que catalizan la misma reacción, estando presentes en la misma especie. ¿Qué significa esto? Bueno, que aunque tengan diferentes secuencias de aminoácidos, van a cumplir una misma acción, es decir, van a catalizar un proceso bioquímico. Estas enzimas pueden poseer diferentes propiedades físicas y químicas determinadas genéticamente, punto isoeléctrico, especificidad de sustrato y cofactor. Mostrar diferentes parámetros cinéticos, como por ejemplo diferentes valores de Km o propiedades de regulación diferentes. Entonces acá tenemos un ejemplo, la lactato deshidrogenasa. Esta enzima está conformada por dos tipos de subunidades, una llamada H y otra M. Y dependiendo el órgano o tejido van a estar presentes estas unidades. Por ejemplo, en corazón y riñones está formada la LDH por 4 unidades de tipo H. En el caso de eritrocitos y cerebro, ya cambia la proporción, ya está presente una unidad M y 3 H. En pulmones y leucocitos está presente 2 H y 2 M. En músculo esquelético están presentes 3 M y una H, y en músculo esquelético e hígado también están presentes 4 M. Entonces, esta diferencia lo que hace es la característica de una isoenzima. O sea, son enzimas con diferente secuencia aminoácidica, pero lo importante es de que todas van a catalizar un mismo tipo de reacción. En este caso, van a tener el mismo sustrato, nada más que están presentes en diferentes tipos de tejido. Otro ejemplo es la creatina sinasa, que están presentes en cerebro, pulmón, corazón, músculo esquelético. Entonces, dependiendo del tejido, es el tipo de secuencias aminoácidicas que la conforman. Este tipo de enzima está conformado por dos tipos de secuencias, la M y la B. La que está presente en cerebro y pulmón es la 2 unidades B, en corazón M y B, y en músculo esquelético M y M. Entonces, a esto se refiere con las isoenzimas. Entonces, posteriormente vamos a ver otros videos en donde vamos a ver la cinética enzimática y los factores que pueden alterarla. Inhibición competitiva, no competitiva, competitiva o mixta. Y vamos a ver cómo se ve afectada la velocidad máxima y los valores de Km. Hasta la próxima, chicos.